Bueno, algunos ya me conocéis en persona y algunos no, pero bueno, yo os cuento quién soy. Yo soy Ana Sánchez y bueno, soy la directora de Lazos, de una clínica de psicología de Toledo, en el que tenemos, pues, somos un equipo de compañeras, somos todas chicas de psicólogas y bueno, pues cada una atendemos a una edad diferente y pues a unas necesidades diferentes. Yo soy psicóloga, pedagoga y soy la experta en altas capacidades. Entonces, pues por lo que me concierne, además soy la que llevo las redes sociales del centro, por lo tanto se nota que al final peco de lo mío siempre, ¿no? De irme hacia las altas capacidades, hablar mucho de este tema y demás. Y debido a esto, a muchas preguntas que algunos papás me mandabais, algunas mamás, con respecto a sospechas, o familias también que me han llamado, oye Ana, me pasa esto y tal, pues pensé en haceros este taller, así, pasar este ratito de tarde con vosotros, haceros este taller y poder acompañaros en estas dudas que pueden surgir con respecto a será o no será, o qué pasa aquí, ¿no? Porque sí que es cierto que es un proceso en el que poco a poco vamos viendo que nuestros peques tienen algo diferente, pero no sabemos el qué, no sabemos si puede ser, si no puede ser, y bueno, pues os he preparado una presentación en la que vamos a ver las características de los perfiles de niñas y niños con altas capacidades por diferentes edades, ¿vale? Sí que es cierto que no hay dos niños iguales, ni en las altas capacidades ni fuera de las altas capacidades no hay dos niños iguales, pero sí que es cierto también que hay unas características como muy comunes y además se van un poco desarrollando en función a las diferentes etapas, ¿vale? Entonces pues las he recogido todas y las he aglutinado en una presentación que os voy a enseñar. Bueno, pues aquí tengo esta presentación que os he preparado. Y a ver, vale, ya estamos aquí. Vale, muy bien. Y empezamos por aquí. ¿Tendrá o no altas capacidades? Que yo estoy viendo aquí cosas que no que me llaman la atención, ¿no? Que hay cosas aquí diferentes que yo veo en mi peque, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las características más habituales. Vamos a ver también el por qué es importante la detección temprana, que yo en esto hago muchísimo hincapié, porque he visto como muchos niños, niñas que vienen a mi clínica, vienen ya cuando vemos venir las familias cuando hay ya dificultades, ¿no? Pues está teniendo dificultades con algún compañero, en el cual está teniendo conductas disruptivas y empezamos a analizar y vemos que bueno, pues que en algunos casos había unas altas capacidades no detectadas y que por esto se estaba procediendo al desajuste, ¿no? Se estaba generando esta dinámica y se estaban dando estos problemas. Entonces, yo siempre hago mucho hincapié en la detección temprana de las altas capacidades y de todo, porque así nosotros podemos ajustar siempre todo antes de que empiecen a ver las dificultades y los problemillas. Luego vamos a ver si con estas características os sentís identificados y luego pues a ver qué hacemos ahora después, ¿no? Vamos allá. Bueno, pues como veis, os he dejado por diferentes etapas y las etapas las he organizado yo en función a lo que yo veo en consulta porque la alta capacidad implica una edad de desarrollo diferente a la edad cronológica y esta edad de desarrollo implica un desarrollo como mínimo 3 años por delante de la edad cronológica. ¿Qué pasa con esto? Pues que las etapas, los hitos evolutivos cambian y de esta manera, pues por ejemplo, los pequeñines, cuando nace nuestro bebé y lo tenemos en casa a los pocos días de llegar al hospital, y bueno, pues podemos ver que levanta la cabeza como muy rápido. Son bebés como muy prematuros en ese desarrollo motórico, ¿no? Levantan la cabeza muy rápido, la sostienen, pues de estos niños que dices, madre mía, qué fuerza tienen en el cuello, ¿no? La mirada focalizada. La mirada de los bebés con altas capacidades es una mirada diferente. No sé si en vuestro caso os ha pasado esto, habéis vivido esta sensación, pero son bebés que focalizan muy rápido
y además que tienen una mirada como muy intensa, muy penetrante, muy analítica. El desarrollo temprano del lenguaje. Esto también suele ser bastante característico. Son niños pues que a los 2 años, bueno, antes de los 2 años, bueno, esto es de cero, desde que nacen hasta los 2 años, ¿vale? Va por años, que no os lo he especificado. Comienzan a decir sus primeras palabras muy temprano y además tienen una dicción súper clara, que vosotros me decís cuando estamos haciendo la entrevista de esa evaluación, pues es que nada, con 1 añito o incluso antes ya decía papá, mamá de una manera muy clara, además vocalizaba muy bien el agua, el pan. Son niños que se les entiende muy fácil desde que son muy chiquitines y luego también tienen una comprensión brutal a la hora de que entienden rápidamente las partículas interrogativas, que es algo que tiene un carácter bastante evolutivo, ¿no? El qué, el cuándo, el cómo. Son preguntas en abstracto, ¿no? Y ellos tienen la capacidad de comprenderlas de una manera muy rápida. Las órdenes complejas, ¿no? Y compuestas también. Entonces, desde bien chiquitillos, desde antes de los 2 años, podemos ver este tipo de características y podemos ver cómo, bueno, pues tienen un desarrollo que puede ser un poco diferente al resto. El tema del sueño. No sé si os ha pasado con alguno de vuestros peques, pero suelen ser niños poco dormilones. Suelen ser niños poco dormilones. Tenemos una mente tan despierta que les cuesta conciliar el sueño. Hasta que el sueño se va regulando, tienen periodos de sueño muy cortitos, muy irregulares. Incluso ya cuando son mayores, suelen ser niños que no duermen mucho. Son madrugadores, suelen levantarse pronto. Y luego son niños también de alta demanda. Esta característica, la alta demanda, es bastante habitual en las altas capacidades, porque son niños que necesitan mucha estimulación del entorno. Entonces necesitan, pues claro, en la primera infancia, pues que los papás y las mamás estemos como muy pendientes de ellos, te piden, necesitan también mucho contacto físico, porque a nivel emocional ya comienzan a desarrollar esa intensidad que también les caracteriza. Entonces, bueno, estas son algunas de las características que hemos podido observar en nuestros peques hasta los 2 añitos aproximadamente. ¿Tenéis alguna duda con respecto a esto? ¿Habéis observado vosotros en vuestros niños alguna otra característica que también os haya resultado importante o significativa cuando eran tan peques? Estas son las más habituales. Es cierto que no tienen que cumplir con todas las características, ¿vale? Porque es verdad, hay otros perfiles de altas capacidades que a nivel motor no llevan un desarrollo demasiado avanzado. A nivel motor no tienen este desarrollo. Pero bueno, a nivel general podemos observar de 0 a 2 años estas características. De 2 a 4 años, bueno, pues aquí aparece ya un gran almacén léxico. Mirad, yo tengo un pequeñín al que estoy evaluando ahora, que tiene 3 añitos, y el otro día le digo, oye, ¿cuál es tu color favorito? Y me dice, el cian, con 3 años, ¿no? O sea que son palabras que no son habituales para su edad, que ellos las han cogido porque tienen una memoria brutal y además tienen una estructura cognitiva tan potente que es como una tela de araña que se pega todo en ella y ya ellos lo absorben, pero es que además contextualizan súper bien estos términos, entonces ellos ya los saben poner en funcionamiento, lo saben integrar en ese lenguaje, ¿no?, del día a día. Y bueno, pues te llama mucho la atención como tan chiquitín, pues pueden decir esos términos, ¿no? La intensidad emocional. Bueno, pues si en casa tenéis niños o niñas con altas capacidades, aquí con esto nos estamos entendiendo todos fenomenal. La intensidad emocional. O si lo estáis observando, ¿no? Pues niños y niñas muy potentes en cuanto a las frustraciones, en cuanto pues estas rabietas tempranas. Sabéis que las rabietas se suelen desarrollar pues a los 3 añitos más o menos.
que es cuando estos niños empiezan a ver, bueno, pues que manejan en el entorno, ¿no? Que tienen un cierto control, pues en las altas capacidades empiezan de una manera prematura, a los 2 años o incluso antes, ¿vale? Son rabietas muy brutales y son rabietas que en muchos casos están asociadas a no consigo lo que quiero, me frustro y no controlo porque tengo mucha carga emocional. Pero por otro lado, también tenemos esta intensidad emocional que está vinculada con emociones que tienen también que ver con el miedo. Porque los miedos en las altas capacidades no son miedos que tengan esta evolución, eh, bueno, pues que normotípica, estos miedos simbólicos a los monstruos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a temas que tienen que ver con un mundo imaginario. No, en las altas capacidades los miedos tienen que ver con una realidad que pueda ser peligrosa realmente, pues con miedo a que me hagan daño, a que mi familia se haga daño, y que también aquí, pues peques de 4 añitos, muy preocupados por el tema de la muerte, que es un tema muy recurrente en las altas capacidades, porque tienen una gran conciencia de la realidad y de repente se dan cuenta pues de temas como estos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que tenemos una intensidad emocional importante y que además tenemos un nivel de conciencia tan grande sobre la vida, que todo pesa mucho a veces, ¿no? Entonces estas rabietas pues también vienen mucho por ahí. Gran curiosidad por saber. Bueno, pues esto también es una característica bastante común, bastante común. Yo tengo otro peque, claro, es que ahora mismo digo, voy a montar chupipandi con todos, porque es que tengo un montón tan chiquitillos que vienen de 3 4 añitos para evaluar, y este, por ejemplo, el que tengo ahora en la cabeza, es un torbellino. Él te llega y te pregunta absolutamente por todo. La impresora le fascina. ¿Y cómo funciona esto? ¿Y este botón para qué es? Claro, él va a pegar al botón a ver qué pasa. Digo, es que nos la va a desconfigurar. ¿Y esto para qué sirve? Y esto, y coge a Vanessa, a la administración, Vanessa, ¿y qué estás haciendo? ¿Y estos números que haces para qué son? Entonces, el para qué es esto, esta necesidad de aprender, de querer saber para qué son las cosas, para qué, cómo funcionan, ¿no? Y que además lo integran, tú se lo dices una vez y ya lo tiene para siempre, además. Entonces, bueno, pues entre que son intensos, demandantes y el esto que es, pues implica también por nuestra parte, ay, mucha carga a veces, ¿no? Y mucha paciencia, y mucho respirar, y mucho autocuidado. Y bueno, tengo papás de peques con altas capacidades que llegan los pobres con la lengua afuera. ¿Se aburren con facilidad? Pues también, claro. Tienen un motor tan potente aquí dentro, que van a unos niveles, van a unos ritmos tan acelerados, que para ellos, bueno, pues aprendo muy rápido y ya dejo esto, ¿no? Y ahora necesito esto, y ahora quiero lo otro. Y me interesa mucho esto, pero me dura 10 minutos. Y ahora paso a lo otro. Y me aburro rápido. Y necesito que tú estés todo el rato dándome esa estimulación que a mí me hace falta, que mi cerebro necesita. Porque a nivel neurológico son niños que van generando conexiones muy rápido, muy rápido. Por eso tienen esas estructuras ya generadas que les permiten aprender con esa soltura y con esa facilidad. Dificultades en las relaciones con iguales. Mirad, aquí ya empiezan a ser notorias estas dificultades. Con 2 añitos todavía no, pero ya con 3 en infantil, cuando comienza el segundo ciclo de infantil, ya empiezan a ser notorias. Y bueno, pues algunos de mis peques, pues que me traen verbalizaciones, o sea, me cuentan que soy malo, mis compañeros no me quieren, me porto mal en clase. Esto es también muy característico de perfiles con altas capacidades. Y fijaos que en el grupo que he tenido ahora, que esto viene un poquito más adelante en la gráfica, en la presentación, pero el grupo que he tenido ahora son niños, son todos chicos de altas capacidades de entre 10 y 12 años. Y hoy hemos estado hablando precisamente de esto, de qué tenemos en común, por qué estamos conociéndonos, porque esta es la segunda sesión del grupo, y qué tenemos en común. Y ha dicho uno de ellos que nos cuesta hacer amigos, que nos cuesta hacer amigos. Y ha dicho otro que somos asociales. De broma, bueno, claro, están ya en la etapa del prepago, que bueno, en las altas capacidades ya es pago total con 12 años. Y
efectivamente han visto todos que no tienen grupos numerosos de amigos, que como mucho el que tiene suerte tiene un amigo más importante, dos, y otros todavía no han encontrado a ningún amigo que realmente les complemente y con el que se encuentren ellos a gusto y que compartan gustos e intereses, ¿no? Pues esto ya empieza a ser notorio desde los 3 añitos. Por eso siempre la identificación temprana. Cuanto antes detectemos, pues antes podemos un poco evitar que pase esto, ¿no? Porque, bueno, pues son niños que en edad de desarrollo no tienen 3 años ni 4, puede que tengan 7 o 6, 7 años más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es como si metieras a un niño de 7 años con un grupo de clase de 3 o de 4. No hay manera de que encajen, ¿no? Y os voy a poner otro ejemplo de otro caso que tuve, que ya dimos alta porque fue todo genial, la verdad. En este caso, costó hasta que se detectó y hasta que el cole lo aceptó, pero una vez que dimos ese paso, fue todo ya genial. Y este niño me lo trajeron por conductas disruptivas. Eran unos papás jóvenes y venían muy agobiados. Era el primer bebé, el primer niño que tenían, el único por el momento, y venían muy agobiados porque su hijo estaba empezando a tener conductas disruptivas en el aula. Y claro, yo conocía a ese niño, que son mini mayores, que te llega y se sienta el tan pancho y te dice: Ana, es que mis compañeros no me caen bien, es que son más pequeños que yo, es que me porto mal, no sé qué hacer. Y bueno, yo empecé a ver ahí cositas, ¿no? Vamos a ver, pues las altas capacidades puede que esté ahí, pero puede haber más causas, ¿no?, de las conductas disruptivas. No tienen por qué ser unas altas capacidades, en muchos casos son otras causas, y ahora veremos también el iceberg que explica un poco esto. Pero bueno, yo vi el perfil de ese niño y automáticamente me decanté un poco por esa opción. Un niño que aprendió a leer solito, que con 4 años tenía una lectura con comprensión lectora brutal. Y me fui a la clase, porque hay veces que me meto en la clase con permiso de los profes. Bueno, pues me fui a la clase con este niño, hablé con la profe y le dije: quiero ir a ver qué está pasando aquí. Y de repente llego a la clase y era justo, llegué antes del recreo para ver el recreo, que el recreo es un momento en el que no hay tanta estructura y ahí se nos dispersan mucho y pierden el control, y suelen momentos como muy importantes en cuanto a las conductas de los niños, y más con niños con conductas un poco disruptivas, ¿no? El comedor y el recreo. Y luego la clase después del recreo. Bueno, pues llega el niño del recreo y los sientan a todos pues en círculo, y la profe, pues era un segundo de infantil, y la profe empieza a enseñarles un poco, bueno, pues hemos llegado del recreo, sacamos las toallitas y nos empezamos a lavar las manos con las toallitas, y ahora nos lavamos los mofletes, y de repente este niño le vemos, que estábamos la orientadora y yo a un lado de observadoras, que se quita un zapato, y me da así la orientadora y me dice: mira, ya empieza. Y se quita el zapato y vemos que en el zapato tenía 2 kilos de arena, y los hace así y los tira en el suelo. Entonces la orientadora era como: ya está liándola. Y le digo: espera, digo, vamos a ver, ya de perdidos al río, si ya tiene la clase perdida de arena, digo, vamos a ver. Y de repente el niño empieza a hacer así con la arena, la empieza a extender y empieza a escribir su nombre y los nombres de los compañeros. Entonces, claro, yo que veo eso, la orientadora también se quedó un poco de piedra, porque no se esperaba que fuera a hacer eso el niño, y pues las dos nos llevamos una lección, ¿no? Porque fijaos este niño lo que necesitaba. Si era un niño que leía y escribía ya, y estaba, pues eso, totalmente desajustado, totalmente desajustado. Entonces, bueno, pues cuando ves que la causa de esas conductas disruptivas entre comillas, porque no es que haya un trastorno de la conducta, ni mucho menos, pero son conductas desadaptadas, es pues que hay una alta capacidad que no está ni detectada, ni mucho menos intervenida. Bueno, pues desjorobar, todo esto se podía haber prevenido, ¿no? Bueno, luego ya empezaron a trabajar con él enseguida y fenomenal, pero era un niño que venía a sesión diciendo que era malo y que sus compañeros no le querían. Y bueno, pues con 3 añitos ya se tiene mucha conciencia de esto, y estos niños tienen mucha conciencia.
Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto porque la autoestima y el autoconcepto es algo que tenemos que cuidar como tesoritos. Yo siempre hago mucho hincapié en esto, autoestima, el autoconcepto, que sepamos conocernos a nosotros mismos y que tengamos además un concepto realista de quiénes somos, ¿no? Bueno, pues también tenemos por ahí, efectivamente, estas dificultades en las relaciones con iguales, que no tiene tanto que ver con que tengan pocas habilidades sociales, porque hay un mito muy relacionado con esto, ¿no? Sino con que están desajustados. O sea, es como si los metiéramos con niños cronológicamente mucho más pequeños que ellos, ¿no? Entonces, obviamente, hay muchos niños pues que no. Luego hay niños también más flexibles, pero es cierto que la rigidez es otra de las características bastante habituales en las altas capacidades y no todos se pueden adaptar al grupo de iguales por edad cronológica del aula. La alta sensibilidad. Esto también es otra característica súper habitual. El perfil PAS. No todos los perfiles de alta sensibilidad tienen altas capacidades, pero sí que la mayoría de perfiles de altas capacidades tienen alta sensibilidad. Porque el cerebro al final es uno, es la cognición, es la emoción, es lo sensitivo y son niños con una sensibilidad muy, muy desarrollada a nivel visual, a nivel auditivo, son niños que desde pequeñines ya les molestan los ruidos fuertes. Claro, imaginaos en infantil, en primero o segundo de infantil, que las clases son una locura, porque son niños de infantil que gritan, que dan voces, que se pegan, que se tiran cosas. Pues los niños de altas capacidades lo pasan muy mal en las clases de infantil, lo suelen pasar muy mal porque les molesta todo mucho, tanto movimiento, tanto ruido, les ponen muy nerviosos. Y también la sensibilidad táctil. Tengo mamás muy agobiadas buscando ciertos calcetines sin costuras, ciertas braguitas que tampoco tengan costuras, pantalones vaqueros no gracias y bueno, pues la sensibilidad física es real y hay veces que vienen muy agobiados los padres, me dicen, vamos a ver Ana, por favor, por las mañanas, no se puede poner esos calcetines y ya está, que llegamos tarde al cole, que tenemos que desayunar, que tenemos que preparar la mochila, que ta. Y digo, pues no, no se puede poner los calcetines. Y yo en esto me siento totalmente identificada con ellos porque a mí me pasaba lo mismo y es real, no se soporta, no se soporta. Tu atención puede estar toda la mañana centrada en la costura del calcetín, toda la mañana, y no puedes atender a nada más. Entonces, bueno, pues sí, es agotador, pero hay mucha sensibilidad física también. Y esto sonará a muchos. Y bueno, pues el comienzo temprano de la lectura, efectivamente, son niños que aprenden a leer muy pronto, no siempre, ¿eh? O sea, no siempre. Estas características no se aplican a todos los niños y niñas, pero en la mayoría de los casos sí. Son niños que pueden aprender a leer solos, pues otro de mis niños, los papás se dieron cuenta de que sabía leer paseando por Madrid, que le dijo a la madre, quiero tortilla de patatas. Y le dijo a la madre, pero no hay tortilla de patatas. Y le dijo, míralo, que hay en el bar, hay tortilla de patatas. Entonces, claro, los padres dicen, vamos a ver, ¿qué pone abajo? Y dice, pollo asado. Entonces, claro, se dieron cuenta, pues el niño sabe leer, ¿no? Con 4 años recién cumplidos. Tenemos en muchos casos un desarrollo temprano de la lectura. Pasamos de 4 a 7 años, vamos siendo ya un poquito más mayores y de repente nos vamos dando cuenta de que son niños, en muchos casos, muy creativos. Y muy creativos no significa que tengan una capacidad artística muy desarrollada, porque la creatividad no tiene solo que ver con la capacidad artística, sino que son niños que de repente te dicen, oye, pero es que lo podemos hacer así. Y dices, pues sí, pues efectivamente se puede hacer así, ¿no? Son niños que plantean soluciones a momentitos del día a día diferentes, pero que son soluciones factibles totalmente. Entonces, la creatividad también se mide en esto, ¿no? En ver desde diferentes puntos de vista, en el poder analizar las situaciones con diferentes perspectivas. Y son niños que tienen mucha capacidad, en la mayoría de los casos, en este sentido. Volvemos otra vez, la intensidad emocional es un factor que acompaña a todas las etapas de la vida, incluso la adulta también.
En este caso seguimos con miedos y la frustración aquí ya comienza a ser una emoción bastante importante en el día a día, porque ya comenzamos con aprendizajes más reglados, y a veces aprendizajes con unas metodologías que no nos vienen nada bien, que son las repetitivas. A los niños con altas capacidades no les gusta demasiado repetir las cosas porque no necesitan esa forma de aprendizaje. La metodología repetitiva es genial para muchos niños y niñas y viene muy bien, pero no para las altas capacidades porque caen en el hastío, en la desmotivación y además en la frustración a la hora de decir, pero vamos a ver, pero si te leo unos libros de niños de 8 años, ¿qué tengo yo que leerme aquí una cartilla, no? Que a algunos sonará esto también. ¿Qué tengo yo que leerme aquí? Si yo ya lo sé hacer, ¿por qué tengo que volver a repetir? O las sumas, por ejemplo, ¿no? Estas hojas interminables de sumas que tienen que hacer para pasar al siguiente paso. Bueno, pues por eso es importante el tema de la detección y el tema de la adaptación, ya no solo a nivel social, sino también a nivel académico en el cole, ¿no? Para evitar un poco esta parte. Pero claro, sí que es cierto que aun teniendo los retos adaptados a sus capacidades, la frustración es una emoción punto débil, porque no están acostumbrados a veces a equivocarse. Entonces, claro, el volver a repetir, si me he equivocado, para volver a aprenderlo y la capacidad de esfuerzo, bueno, pues son puntos a trabajar en la mayoría de los casos en los niños y niñas que tienen altas capacidades. Sensación de diferencia con el resto de compañeros. En la etapa anterior, ellos ya comienzan a poder tener algunas dificultades. Aquí ya lo expresan directamente. Aquí ya con estos añitos ellos te van diciendo, pues es que fulanito juega esto y yo no entiendo, o por qué se ríe así, o por qué hace esto, me da vergüenza. Y además tienen la vergüenza súper desarrollada y la vergüenza ajena, ni os imagináis. Son niños a los que les da mucha vergüenza ajena que los compañeros hagan cosas de niños de su edad. Pero es que no lo entienden, porque además suelen ser como muy rígidos y el sentido de la justicia lo tienen ahí como muy desarrollado también, entonces se junta un poco todo y bueno, pues el día a día puede ser un poco tedioso. Interés por temas poco habituales. Pues también, pues yo tengo niños interesados en la red de carreteras y llegan al cole e intentan hablar con los compañeros de la red de carreteras. ¿Y qué hacen los compañeros? Pues se van a jugar con la pala y la arena, que es lo que les corresponde, ¿no? Bueno, otros también tengo otros peques muy interesados por el tema del tiempo, del concepto temporal, por cómo funcionan las cosas, ¿no? Pues siempre pongo también un ejemplo de un peque mío. Además son difíciles de sorprender, que hay veces que también llegáis los papás como un poco agobiados, que me decís, jorobar, yo que le llevo con todo el gusto del mundo y con toda la ilusión a ver los dinosaurios y llega el niño diciendo, pues vaya rollo, que son de mentira los dinosaurios, que yo me imaginaba aquí, ¿no? Pues igual otro que quería ver el metro de Madrid y los padres diciendo, bueno, pues le llevamos, y el niño, venga, que no, y el metro de Madrid, ¿y cómo funciona? Que quiero ir, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver el metro de Madrid, y lo llevan, lo montan, los papás más emocionados que el niño, y se bajan del metro y les mira al niño como diciendo, pues vaya rollo. Claro, los padres no entendían nada, pero ¿tú qué te esperabas? Que es un metro, ¿no? ¿Qué quieres? Que sea un parque de atracciones. ¿Qué tenías tú en tu cabeza con esa creatividad? Y te dice el niño, yo pensaba que el tren iba haciendo el agujero por donde iba pasando y que podía pasar por donde quisiera. O sea, ese niño se estaría imaginando una tuneladora gigante con la gente dentro y claro, es que tienen esa capacidad de imaginación, esa conciencia de la realidad, que a veces la realidad pues les defrauda un poquito, no son fáciles de sorprender, ¿no? Y estos temas poco habituales por los que tienen tanto interés. El tema de la muerte, tema muy recurrente, y lo vuelvo a decir, muy recurrente y que suele aparecer cuando ellos son muy chiquititos, pues a veces a los 4 añitos, 3, 4, 5 añitos suele aparecer este tema y esta preocupación. Y claro, la realidad de la muerte es una realidad muy dura, muy, muy, muy dura, para la que no estamos preparados, tan chiquitines, porque al final mi sistema emocional tiene otra edad, porque en las altas capacidades tenemos como 3 edades, ¿no? La edad de desarrollo cognitivo, la edad cronológica, en función a cuando yo nací, a mi día de nacimiento, y la edad emocional por otro lado, ¿no? Entonces, claro, que un sistema emocional con una edad tan temprana pueda sostener
esta realidad tan potente que implica que mis padres no me pueden, que no me pueden proteger de todos los peligros. Claro, ahí saltan todas las alarmas y ahí dan un paso importantísimo en su desarrollo, porque de repente se dan cuenta de muchas cosas a las que deberían haber tenido acceso un poquito más adelante, ¿no? Pues eso, de que mis papás no pueden protegerme de todo, porque en la vida hay cosas que se escapan a ellos mismos, ¿no? Y de aquí también estos miedos a la oscuridad, miedo a separarme de mis padres, a separarme. Ayer tuve otro peque de altas capacidades también, que tuvo un sustillo el otro día comprando con su mamá en el centro comercial, en una tienda de cosméticos, se despistó un momentito, pues sabéis que en un segundo que te despistas, de repente dices, ay, ¿dónde está? Claro, el niño se puso súper nervioso, y la mamá también, al borde del infarto, y, Qué mala. y para el niño fue esto tan intenso, que esto le pasó hace una semana. Ayer yo saqué el tema y se puso a llorar como una magdalena, porque no era capaz de procesar todo esto, ¿no? Un niño ya muy consciente del tema de la muerte desde hace unos años, de repente me encuentro solo con este miedo que tengo a separarme de mis padres por este tema, y de repente me veo perdido. Lo pasó muy mal, y este miedo es muy recurrente a separarse de los padres. Incluso niños ya más preadolescentes que tengo, que no salen solos, que digo, vamos a ver, que ya tienes edad para quedar con los amiguitos un viernes por la tarde, y no salen solos porque estamos trabajando esa separación poquito a poquito para que vayan sintiéndose seguros, ¿no? Un poco, pues eso, lejos sin que los papás estén todo el rato presentes. Sí que es cierto que en contextos que ya tenemos controlados, pues como el cole y demás, no hay ningún problema, pero porque ya lo tenemos muy controlado y lo tenemos ya muy asimilado y muy aceptado, pero suele ser también como un miedo muy incapacitante. Se aburren con facilidad, seguimos por aquí también, la gran memoria episódica que tienen, pues es que son peques que tienen unos recuerdos que dices, pero si todavía no tenías conciencia de que existías con esta edad, y te cuentan unas vacaciones que estuvisteis en Torremolinos, pues que a lo mejor tenía 2 o 3 años, y se acuerda de cosas de estas, ¿no? Y la atención selectiva, que esto es un punto también importante. Mirad, porque a mí me han llegado niños que tenían altas capacidades diagnosticados de TDA o de TDAH. Y esto ahora lo vamos a ver, que también algunas mamás tenéis interés en ver lo de la doble excepcionalidad, y lo vamos a ver. Pero en las altas capacidades no es que haya problemas de atención, no, es que yo tengo unos intereses restringidos, de tal manera que en algo que a mí me motiva, yo aquí puedo estar pues un tiempo brutal de atención plena, un tiempo de atención que a lo mejor no puede desarrollar algún niño de mi edad, ¿no? Pero que yo sí que tengo esta capacidad. Pero en algo que no me motiva y que no me gusta, no. Me disperso, pongo el automático, y además me voy como a mi mundo interno, que suelen tener como un mundo interno muy rico también, y desconecto. Entonces sí que también en este punto las altas capacidades puede que se confundan a veces con TDA, con TDAH, sobre todo desde los coles, porque claro, al final son muchas asignaturas, las formas de las metodologías de impartir las asignaturas para ellos no son las más motivantes, y luego pues los contenidos tampoco. Entonces son niños que dices, si es que da la sensación de que no te está atendiendo, que está ahí, pero luego le preguntas y se ha enterado. Bueno, se ha enterado o ya lo sabía, ya lo tenía incorporado, y por eso no hacía falta que estuviera tan atento, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es importante. Por aquí tenéis las características más habituales de 4 a 7 años, ¿vale? Que a lo mejor es un poco el bloque que más os interesa, a los que me estáis viendo. Y por último, he metido el bloque de los 7 a los 12. Luego ya vendría la adolescencia, pero es que yo tengo peques con 7 y con 8 años que son ya adolescentes perdidos, entonces ya es como de 7 para adelante. Para adelante, con unas formas que dices, vamos a ver, ¿cuántos años tienes tú? Ellos siguen teniendo una gran capacidad de aprendizaje, toda la primaria lo demuestran, ¿no?
con este almacén tan rico a nivel de aprendizajes, a nivel de preaprendizajes para generar las nuevas estructuras. Los intereses restringidos ahora ya suelen ir más focalizados hacia estos talentos, ¿no? Que ya empiezan a conocer, que ya empiezan a brotar y que si no se conoce todavía el talento no pasa nada. Y yo siempre os digo, las extraescolares, que por ahí podemos probar y podemos ver, ¿no? Y si no les gustan, los cambiamos y que prueben otras, porque por ahí se busca el talento y por ahí lo encontramos a veces, ¿no? Pero ellos ya empiezan a tener estos temas como estos temas de interés y también pues a través de las extraescolares vamos conociendo otros grupitos de amigos en los que vamos teniendo otros contextos de desarrollo social, voy ocupando otro rol y además voy conociendo otros niños que pueden llegar a ser más afines a mí en esto. Sé que esto no es fácil y que el tema de las extraescolares es un punto también complejo y complicado a veces, pero bueno, yo siempre os invito a que no tengáis miedo. ¿Que hay que ser responsables? Sí, hay que ser responsables con respecto a que, bueno, si te has comprometido a esto, vale, pero vas, lo hablas con el profe y le dices, mira, que he probado y no me ha gustado. Y no pasa nada, y probamos con otra cosa. Las extraescolares son una puerta a muchos mundos y ellos necesitan transitar por ellos para ir, porque es que el talento surge en cualquier momento. En cualquier momento de repente estás haciendo algo y dices, pero bueno, ¿y esto? Yo no sabía que se me daba tan bien, ¿no? Pues para eso hay que hacer muchas cosas y hay que probar. La adolescencia precoz. Bueno, pues eso, adolescentes con 7, 8 años, 9 años, adolescentes muy adolescentes, que ponen así los ojos en blanco como ¿qué me estás contando? Que me aburres, que yo ya me pongo, o sea, que no me interesa lo que me dices, que ya eres muy aburrida y bueno, con unas actitudes a veces un poco desafiantes incluso, ¿no? Y ayer tuve yo una de las mías, también una muñequita que te la comes y que te llega y te pone los ojos en blancos y te dice, Ana, no estás en la onda, y ya está, y se queda tan pancha. Entonces, bueno, pues sí, una adolescencia precoz que al mismo tiempo convive pues con una infancia, con una edad emocional diferente. Entonces son niños y niñas muy adolescentes que de repente pues se ponen a jugar con el cubo y la pala en la arena. O sea que dices, claro, la desincronías, es que son niños y niñas que tienen desincronías y hay cosas que no nos concuerdan. Y dices, pero ¿cómo puede ser que haga esto y luego haga lo otro? Pues puede ser, porque en ella conviven 3 edades diferentes, o en él. Y aquí, ya en la preadolescencia y en la adolescencia, sobre todo, ya no con 7, 8, en este caso, en los dos perfiles diferenciados, que pongo dos perfiles diferenciados, elevada autoexigencia o desmotivación y baja capacidad de esfuerzo. Esto ya suele ser más evidente pues a los 10 añitos, esta preadolescencia, cuando estamos en quinto, sexto de primaria, en la ESO. Y aquí hay dos perfiles muy diferenciados. Yo tengo niños con los que he tenido que trabajar un poco esta exigencia tan elevada que generaba crisis de ansiedad por este perfeccionismo y este no poder enfrentarme a retos porque me supone mucha ansiedad porque creo que no los voy a superar y el que no los supere a mí me hace polvo mi autoestima. Y por otro lado me encuentro con algunos casos de algunos adolescentes que están muy desmotivados y que no tienen nada de capacidad de esfuerzo. Y esto es muy agobiante también, sobre todo para las familias, ¿no? Porque dices, jorobar, con la capacidad que tiene no está desarrollando este talento. No está dando todo lo que tiene, ¿no? Todo lo que tiene dentro. Pues ¿sabéis qué pasa? Que sobre todo en la segunda, en la desmotivación, tiene mucho que ver si realmente en las etapas anteriores se les ha dado una buena respuesta a estos niños, a nivel sobre todo de adaptaciones en el cole. Cuando el niño ha ido siempre ajustado y se ha tenido que enfrentar a retos que eran adecuados a sus capacidades, está acostumbrado y la capacidad de esfuerzo se va desarrollando de una manera muy natural como en todos los demás niños y niñas. Pero en el momento en el que estos niños no se han visto frente a retos adaptados y han pasado toda la primaria como quien escucha llover porque no han tenido ni que estudiar ni nada porque han pasado viviendo de las rentas, ¿no? y con estas capacidades que tienen tan alucinantes han
tenido resultados maravillosos de sobresalientes sin hacer nada, pues efectivamente la capacidad de esfuerzo no se está trabajando y solemos llegar a la adolescencia con muy baja capacidad de esfuerzo. Entonces, bueno, pues esto es como la punta del iceberg, la baja capacidad de esfuerzo, pero por debajo pues están todos estos años en los que no ha habido adaptaciones. Por eso la importancia de la identificación temprana, súper importante. Y la necesidad de encajar en el grupo de iguales, pues el plano social nos va acompañando toda la vida. Y cuando llegamos a la adolescencia, pues cuesta también, porque además las adolescencias son muy diferentes en los niños y niñas con altas capacidades. No suelen asumir tantos riesgos como los adolescentes normotípicos, ¿no? Son como más coherentes y bueno, pues a veces el necesitar encajar pues hace que yo esté incómodo, ¿no? Que no me encuentre muy a gusto ahí. Y ahora os voy a hablar de otro caso, pues un adolescente bueno, de altas capacidades de manual, además de estos que dices cumples con todos los ítems, ¿no? Y me dice en la primera sesión que él tiene un grupo de amigos gigante, con 12 años. Tengo un grupo de amigos, somos 15. Y muy guay, todo muy bien, pero es un niño que había estado 2 meses con migraña en la cama, muy potentes. Y no sabíamos nadie de dónde venía, los papás tampoco, de dónde venía esto, ¿no? Pero a mí ya me chirría este perfil con grupos grandes, y más en la adolescencia, ¿no? Dices, no suele ser habitual esto, porque es difícil que encuentren gente como ellos. Entonces empiezo a rascar un poquito y digo, bueno, vas a llegar tú a esa conclusión, no te la voy a dar yo, pero le empiezo a dar pildoritas de lo que es una buena amistad y de lo que es el respeto. Y a la segunda sesión, al día siguiente de la segunda sesión, da manotazo en la mesa, se impone ante sus amigos y les dice que se ha dado cuenta de que le están haciendo acoso. Y todos estos problemas de salud venían de ahí precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en el cole se abre protocolo y todo, y bueno, ahora ya se ha salido de ello, ha sido un proceso muy rápido, doloroso también para el niño, para la familia, pero bueno, se ha solucionado de la mejor manera dentro de lo difícil y lo doloroso que es. Entonces, a veces la necesidad de encajar en el grupo de iguales hace que estos niños y que estas niñas entren en roles que no les están bien, entran en unas tallas que les aprietan, que no les quedan bien, ¿no? Y pues a veces también pasan por alto pues algunas formas maleducadas hacia ellos, o intentan encajar y son patosos a la hora de hacer bromas porque ellos se mueven en otro nivel diferente y no tienen esas formas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto en la adolescencia también es un punto bastante clave, la necesidad de encajar con el grupo de iguales, y este punto a veces genera dificultades. Os he puesto por aquí, que esto yo siempre pongo el ejemplo, no sé si lo leéis bien. Si riegas a todas las plantas por igual, algunas se quedarán cortas de agua, y sumergirnos y explorar la base del iceberg para comprender y acompañar. Y por aquí también os he dejado otros 2 post-it, que son como notas recordatorias. La identificación temprana previene dificultades, y estas dificultades suelen dejar huellas. Cuanto menos huella dejen, mejor. Y el desajuste genera falta de autoestima, autoconcepto desadaptado, desmotivación y locus de control. El locus de control es la sensación de que hagas lo que hagas, nada va a cambiar alrededor, de que tú no tienes el control. Y esto es un problema, ¿no? Porque al final se genera pues un hastío y una desmotivación brutal en estos niños y en estas niñas. Por aquí abajo os he dejado las características como que son que aparecen en todas las etapas, ¿no? La alta sensibilidad, el gran nivel de conciencia sobre la realidad, la tendencia al perfeccionismo, la intensidad emocional, la alta demanda y el sentido de justicia. Esto no es justo, o me lo explicas bien y me convences, o yo a ver por qué te tengo que hacer a ti caso. Y dices, pues porque soy tu madre, a lo mejor, pero no, se lo tenemos que explicar todo muy bien, y si no les encaja, entonces no nos lo ponen fácil, porque a veces también nosotros estamos como muy saturados y bueno, cuesta a veces convencerles de algunas normas, ¿no? Estos son los pasos a seguir: la identificación temprana,
aceptar también, ¿no? Pues este acompañamiento a los papás, a las mamás, cuando damos estos resultados de estas evaluaciones. Madre mía, esto que yo sospechaba de repente ya se hace patente y de repente aparece aquí un vértigo. A ver ahora qué hacemos, ¿no? Pues este acompañamiento, el comprender que es una realidad, que es la de nuestros niños y que tenemos que entenderla para poder ponernos en su cabecita y poderles ayudar de la mejor manera, poderles acompañar en su día a día, en sus etapas, de la mejor manera que podamos y poder también hablar al cole de nuestros niños, ¿no? Para que ellos también los puedan entender de la mejor manera. La doble excepcionalidad. ¿Qué es esto de la doble excepcionalidad? Pues esto es una vuelta más todavía. Porque yo los diagnósticos, los nombres de los perfiles, ¿no? Los tengo yo soy muy visual y lo entiendo todo a través de ejemplos visuales. Entonces yo lo tengo como diferentes cajones donde nosotros pues podemos entrar porque tenemos más características que tienen que ver con este cajón, ¿no? La alta capacidad está en un cajón, pero hay veces que cuando realizamos una evaluación vemos que hay una alta capacidad, pero que también este niño o esta niña presenta otro tipo de características que también son típicas de otros perfiles, de otros cajones. Entonces, pues está como ahí entre los dos cajones. Y en estos casos, una doble excepcionalidad muy habitual cuando hay unas altas capacidades es un autismo, un Asperger, un autismo de alto funcionamiento, ¿no? Y es que, bueno, pues parece que es como un continuo. Las altas capacidades tienen mucho que ver con el autismo, mucho, mucho, mucho. Es una línea ahí tan finita que no sabes dónde está el límite, dónde es una cosa, hasta dónde es otra. Porque fijaos, la rigidez, el sentido de la justicia, el plano social, las bromas, las ironías, todo esto aparece en ambos perfiles, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es una cosa? ¿Hasta dónde es otra? Bueno, pues puede ser las dos. Y es que al final las personas somos subjetivas. Aunque tenemos pruebas psicométricas que nos ponen numeritos para también ayudarnos un poco a entenderlo de otra manera, pero somos subjetivas. Entonces, bueno, pues hay veces que no encajamos solo en una cosa, ¿no? En un cajón. Y también picamos de otros, ¿no? O el TDAH, por ejemplo, pues yo tengo peques con altas capacidades y con hiperactividad. Eso son bombas de relojería. Porque si ya son potentes, son intensos, son demandantes, van a una velocidad brutal, pues ya hiperactivos, con esta hiperactividad, claro, pues imaginaos, son niños muy, muy potentes, muy potentes. Y claro, ¿hasta dónde llega la hiperactividad? ¿Hasta dónde es altas capacidades? Pues gracias a todas las pruebas psicométricas que tenemos, podemos medir esto y lo podemos cuantificar. Pero bueno, pues no tenemos por qué ser simplemente una cosa, ¿no? Pues podemos tener diferentes características y diferentes cualidades que puedan encajar en otros perfiles. O la dislexia, por ejemplo, la discalculia, esta dificultad yo por ejemplo soy disléxica, la dificultad para el tema de las letras, ¿no? Los números, la orientación espacial que nos cuesta tanto. Bueno, pues hay altas capacidades que también tienen dislexia y dices, pero ¿cómo puede ser? Pues sí, son diferentes áreas del cerebro y cada área se desarrolla de una manera. El factor genético está ahí también, que incide de una manera importante, ¿no? Y bueno, también tenemos una doble excepcionalidad cuando tenemos pues una discapacidad física, ¿no? Ya pueda ser motórica o ya pueda ser sensorial. Entonces, bueno, pues no hay dos niños ni dos niñas con altas capacidades iguales, al igual que no hay dos personas iguales. Por lo tanto, se trata de conocer bien a estos niños, a nuestros peques, y darles lo mejor que podamos y adaptarnos a ellos de la mejor manera. Yo siempre digo que nosotras hacemos trajes a medida. Yo soy costurera y hago trajes a medida, porque es lo que hago para las familias y para mis niños. No hay dos intervenciones iguales, no hay dos niños iguales y tenemos que adaptarnos a lo que cada uno necesita. Entonces, bueno, pues esto es la doble excepcionalidad. Hoy os estoy dando pinceladas muy generales, ¿vale? Tampoco quiero agobiaros mucho porque es como un primer acercamiento
para, bueno, pues si estamos sospechando que nuestro peque pueda tener una alta capacidad, o que pueda tener un posible alta capacidad, o que también veo algunos rasgos por ahí que tienen que ver con el autismo o con el TDA, ¿vale? Como unas pinceladas generales. Y me voy a bajar ahora al iceberg. A mí esto del iceberg me encanta. Siempre lo utilizo en mis presentaciones. Aquí. Y es que somos un iceberg las personas. Se ve de nosotros muy poquito, la conducta. Pues a mí me veis ahora lo que estoy hablando, lo que estoy contando, la cara que pongo. Pero hay mucha parte de mí que no me veis, como los nervios que he pasado cuando he comenzado el taller, porque yo esto no lo controlo, el cansancio que tengo de toda la semana, ¿no? Pues las inseguridades que también se tienen, bueno, pues toda esta parte no se ve. Y en nuestros niños tampoco. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones nos quedamos solo con lo que vemos e intentamos transformar eso que vemos desde arriba, y yo digo siempre, nos sumergimos a la parte de abajo. Tenemos que ser aquí científicos investigadores de la Antártida y nos tenemos que meter debajo del iceberg y ver qué hay ahí, porque los peques que tienen conductas disruptivas en el aula, pues lo que vemos son las conductas disruptivas. Si nos quedamos solo en castigar o en poner consecuencias más o menos a estas conductas, realmente no estoy solucionando el problema. Tendré que ver de dónde viene eso, porque si no, estoy dando como palos de ciego, y además en estos palos de ciego me estoy cargando la autoestima de este niño. Entonces, bueno, familias, pero sobre todo profesionales, porque los papás ya lo somos, y esta responsabilidad desde que tenemos al bebé en nuestras manos, ya sentimos esta responsabilidad, ¿no? Y voy a hacer lo que sea porque estés bien, pero sobre todo profesionales, el ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Y yo esto lo digo en todas las charlas que tengo con los coles, con los profes, con los orientadores. Toda la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. El otro día me mandó una mamá un dibujo, que lo compartiré en redes, que me ha dado el consentimiento ella y su niña, un dibujo que hizo su niña en el Día de la Mujer. Las mujeres más importantes de mi vida. Y una de ellas era yo. O sea, fijaos. A mí me emociona mucho esto, porque dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué soy? ¿Qué significo para esta niña? Pues significo muchísimo, y tengo la capacidad de dejar huellas bonitas o de dejar cicatrices, porque al final son tan vulnerables, tan vulnerables, que tú como adulto puedes hacerles mucho daño si no les entiendes. Si solo te dedicas a la punta del iceberg, a lo que tú estás viendo, a intentar castigarlo o a intentar modelarlo de malas maneras, si no estás entendiendo el porqué, de dónde viene esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas frasecitas a las que estamos muy acostumbrados y algunas cositas que nos pasan a veces, ¿no? El no ha sido para tanto, vaya rollo, ¿no? Esto que me has enseñado, a mí la vida no me sorprende a veces en absoluto. Esto me pica, esto molesta, no quiero los calcetines, no quiero estos pantalones. Esta mañana una mamá también me ha dicho que ha tenido un momento de discusión con la niña porque de repente no quería ponerse esto porque es que le molestaba. Bueno, pues cambiamos, ya está. Las batallas que podamos nos las ahorramos, no pasa nada. Ellos también tienen que tener ciertas libertades, y el tema de la ropa puede ser una de estas primeras libertades, ¿no? En las que ellos se van desarrollando y van sacando, pues a veces, esa extravagancia que les caracteriza, y no pasa nada porque son niños. Soy malo, mis compañeros no me quieren. Esto es una frase que yo me he encontrado mucho en mis peques, en los más peques, 4 o 5 añitos, sobre todo en niños. El no es justo, esto hasta la saciedad, ¿no? No es justo esto que me estás diciendo, pues no me parece bien, pues es que esto no es así, pues es que ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué me lo digas tú? Explícamelo bien, argumentamelo. Si tienes que sacar referencias bibliográficas, las sacas, pero a mí me convences
de que esto lo tengo que hacer por algo, porque si no... Y es que es verdad, y es que a veces nos enseñan mucho sobre nosotros mismos. Porque es que a veces también nosotros como que nos empeñamos en algo y dices, claro, esta mañana me decía la mamá, claro, y digo yo, ahora que lo pienso, pues sí, ¿qué más me da a mí que lleve una sudadera que lleve otra? Pues eso, digo yo. A ver, dice, claro, me explica mi hija, me pregunta, ¿por qué tengo que llevar esta y no la otra? Y yo le digo, bueno, pues porque es un poco más corta y te queda mejor con el look y tal. Y le dice la niña, pero es que a mí me gusta más de la otra forma. Y claro, ¿ahí qué le digo? Digo, pues es que no tienes argumento porque no le puedes decir nada. Porque esto no es justicia, o sea, no tienes argumento, efectivamente. Y bueno, pues también ellos nos enseñan mucho en este sentido, ¿no? Nos sacan también de nuestras rigideces, que las tenemos. Y nos enseñan mucho sobre nosotros. Pues ahora te pego. Yo esto también lo he escuchado mucho de mis peques, ¿no? Pues esto me parece, pues ahora te pego y te lo dicen, como te estoy avisando porque tampoco quiero yo pasarme, voy a medir a ver qué tal, ¿no? Tienen mucha capacidad a la hora de entender nuestras reacciones y a la hora de ver si estamos nosotros controlando la situación o no. Y por aquí también a veces nos lo ponen complicado, ¿no? Yo siempre os digo, tenemos que hacer el teatro, aunque estemos dudando un poco de nosotros, pero tú ponte firme y haz el teatro. Si algo lo tienes muy claro y es una norma y un límite como tal, te pones muy seria, firme, afectuosa, pero firme. Y tienes que protagonizar el mejor papel de tu vida. Porque si no, muy probable de que te dejen en evidencia un poquito. Me descontrolo si no tengo una estructura en el día. Esto no lo dicen de una manera literal, esto lo he puesto yo, pero efectivamente son niños que a veces, a mí me han llegado algunos de Navidades patas arriba, que dije, ay, digo, si os dejé muy bien antes de irnos, ¿qué ha pasado en las Navidades? Pues que ha habido días pues que hemos improvisado, claro, no hay cole, más tiempo libre, más gente en casa, más locuras, son niños que descontrolan rápido y bueno, pues han llegado de Navidades totalmente patas arriba y luego ya empezamos otra vez a trabajar y ya nos vamos centrando y nos vamos organizando. Mis compañeros son más pequeños que yo. Esto también lo he escuchado mucho de mis peques, ¿no? Es que mis amigos son más pequeños. Y claro, nosotros nos esforzamos en explicarles, no, tienen tu edad. Y el niño dice, no, no, son más pequeños que yo. Y es que es real. En los perfiles de altas capacidades, sus compañeros son más pequeños que él. O él tiene una edad de desarrollo avanzada a sus compañeros. Y esto también hay que explicárselo a ellos. Ellos tienen que entenderse, tienen que conocerse. No quiero hacer la tarea, me da pereza, él me da miedo, la oscuridad, el hacer caca, que esto también os sonará a algunos. El hacer caca es un punto importante. Tienen tanta sensibilidad que cualquier cosa lo sienten mucho y cualquier problemilla que hayan tenido de estreñimiento les genera ahí una huella importante y yo he tenido bastantes niños con este problema, ¿no? De la caca. Les da miedo, mucho miedo hacer caca. Entonces, ¿qué pasa? Que se lo retienen y luego es mucho peor. Entonces es como un círculo vicioso y bueno, es complejo salir de ahí. Que entre un ladrón a casa, pues esto también suele ser un miedo muy recurrente. Y las noticias, bueno, las noticias dosificadas, no les podemos cortar esta, ¿no? Pues al final no les podemos meter en una burbuja, pero bueno, dosificadas. El me aburro, esto que es, pues un poco estas cosas que hemos estado viendo, ¿no? Cómo son en esta punta del iceberg y cómo debajo de esta punta del iceberg pues se encuentra este mundo maravilloso de las altas capacidades. Me encantaría poder escucharos a vosotros.